Creo que hay un mensaje que dejó Alfonsín y que para lo que corresponde a su esfuerzo y su actividad debe ser recogido y debe ser reconocido. Y queda para adelante, indiscutiblemente, esto que significa el concepto de socialdemocracia, que además no es el que corresponde en su aplicación a los tiempos actuales. El concepto de democracia social que se contiene en el pensamiento del radicalismo y fundamentalmente en el pensamiento del doctor Alfonsín no es el que marca el camino de lo actual. Y hay que hacer los esfuerzos para que democráticamente se reencauce la actividad de gobierno para que se atiendan esos valores. Bueno, finalmente varios dirigentes de distintas tendencias internas del radicalismo han expresado recientemente su repudio a palabras del presidente Javier Milei en relación a que Raúl Alfonsín colaboró en una actitud golpista junto a Duhalde en el año 2001. ¿Qué opinión le merece esta referencia del presidente? Yo integraba el gobierno del 2001 indiscutiblemente que rechazo terminantemente porque es absolutamente falso que haya el doctor Alfonsín estado sumado a cualquier instancia de desestabilización. Digo solamente, Milei no tiene estatura para evaluarlo a Alfonsín. La dimensión de una figura política como la del doctor Alfonsín no puede ser rozada por las palabras de este fenómeno nuestro que no tendrá espacio en la historia como para poder estar comparado con lo que significó aquella persona que recuperó en aquella lucha los valores fundamentales de un país y de una sociedad. Lo que tiene que hacer este hombre es comprender que para adelante tiene que gobernar para el crecimiento del país y para que haya una actividad que redistribuya en términos de equidad que no se dan hoy. Digo, lo hace del subsuelo porque él no tiene, como dije antes, estatura para poder rozar la figura de Alfonsín. Se reunió el comité de circuito local y por unanimidad resolvimos emitir este documento que está circulando, que no podemos menos que repudiar los desagradables dichos del presidente. Yo, más que dolor, causa indignación, porque la figura de Raúl Alfonsín es inmaculada, o sea, no puede ser manchada por nadie, menos por este sujeto que hoy es presidente. Raúl Alfonsín fue el presidente de la democracia. La democracia la recuperamos todos los argentinos, no solamente Raúl Alfonsín. Pero Raúl Alfonsín hizo todo lo necesario, todo lo que había que hacer para que la democracia se asentara, la democracia fuera para siempre, como él decía. Hoy, ya 41 años, hay generaciones que han nacido y han crecido en democracia y no terminan mucho de entender lo que fueron los golpes de Estado y lo que costó en sangre, dolor al país la última dictadura militar sobre todo. Hasta Raúl Alfonsín hizo el sacrificio de resignar 6 meses de gobierno para poder pacificar al país y que asumiera el presidente electo. Previamente había sufrido, como usted lo dijo, numerosos intentos de desestabilización. Alfonsín cumplió con todo lo que prometió en la campaña. Primero, la democracia para siempre. Yo creo que ya no hay ningún riesgo, inclusive para el actual presidente, de que se vaya a interrumpir un mandato. Primera cuestión. Segunda cuestión, Alfonsín fue muy claro en cuanto a que iba a juzgar a todos los responsables de la violencia sufrida a partir de los años 70 en nuestro país. El juicio a las juntas militares, cuando los generales tenían 50 años de edad, cuando la cadena de mando estaba intacta en las Fuerzas Armadas, someterlos a juicio oral y público y condenarlos, y fueron condenados, degradados y condenados, algunos a perpetua, otros tuvieron penas menores, pero se cumplió con eso. Inédito en el país, yo creo que inédito en el mundo, pero cumplió también con muchas cosas más.
cumplió con el restablecimiento total de los derechos humanos. No hubo más afectaciones ni violaciones a los derechos humanos. Tuvimos un tiempo de prosperidad económica. Hay que recordar que ya Alfonsín recibió una pesadísima deuda externa que condicionaba su acción de gobierno. Yo creo que es parte de una personalidad que, para ser educado, voy a decir excéntrica, del presidente. Él ya comenzó agraviando, cuando era candidato, y quizás antes también, la figura de Raúl Alfonsín, cuando decía que en un punching ponía su foto y lo golpeaba. Ahora dice esta monstruosidad que en la Fundación Mediterránea en Córdoba, sin ninguna necesidad, en un día muy caro para los argentinos, no solo para los radicales, para los argentinos, porque fue la recuperación de la democracia, la entrada a la vida, la paz. Yo lo atribuyo a una ideología de ultraderecha que ni siquiera es liberal. No sé qué es lo que es, pero yo no creo que los verdaderos liberales estén muy de acuerdo con su forma de pensar, de actuar. Y el radicalismo se incluye, se define entre los partidos socialdemócratas. Y Milei odia la socialdemocracia. Como consecuencia, odia a uno de sus máximos exponentes argentinos, que fue Raúl Alfonsín. Yo lo incluyo en eso, en su delirio agresivo hacia Raúl Alfonsín, tiene que ver con su pensamiento de ultraderecha, que está en la más absoluta antípoda del pensamiento radical.